Me corrige porque me ama. Hebreos 12:5 en la última parte dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando eres corregido. Mucha gente cuando empieza a ir a la iglesia, cuando se acerca a Dios, los primeros meses es como una luna de miel y sientes que estás flotando en el aire literal. Pero a medida que va pasando el tiempo, sientes que te empiezan a pasar cosas que nunca antes te había pasado. Sientas de repente que se murió tu perro, que perdiste tu empresa, que te va mal en los estudios, que peleas con todo el mundo. Antes tu familia no te hacía lío, ahora te hace lío y sientes que todo te va mal. Y mucha gente, por temor a eso, no va a la iglesia y tiene miedo de acercarse a Dios porque tal vez vieron que a un familiar le pasó esto cuando se acercó a Dios y dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero acercarme a Dios, estoy bien con mi religión, estoy bien, amo a Dios, estoy en mi casa, todo, pero más allá yo no quiero porque tengo miedo. Hoy vamos a hablar acerca de la corrección de Dios. Y Dios, la corrección es una muestra del amor a Dios. Qué padre que ama a su hijo. Si ve que su hijo dice una mala palabra, no lo corrige. Qué padre que ama a su hijo. Si ve que su hijo agarra una moneda, no lo corrige, le dice: no toques esa moneda, porque eso se llama robar. Qué padre que ve a su hijo pegando a otro niño, va y le corrige, le dice: hijo, estás castigado, hoy no vas a ver tele. ¿Por qué? Porque pegaste a ese niño, eso no está bien. Si nosotros como padres sabemos corregir a nuestros hijos, ¿cuánto más tu padre que te ama te va a corregir? Cuando tú empieces a acercarte a Dios, empieces a ir a la iglesia y de repente vienes con todas tus costumbres, con todos tus malos hábitos, porque la iglesia es como un hospital. Tú vienes a la iglesia con, de repente saliste de la droga, de la prostitución, del sicariato, de muchas bandas delincuenciales y vas a la iglesia y tú le entregas tu corazón a Dios, pero es como un hospital. Poco a poco vas a ir recibiendo tratamiento y a medida que vas recibiendo tratamiento vas sanándote, vas curándote. A medida que te vas llenando de la palabra de Dios, Dios va a ir sacando de aquí, sacando los malos pensamientos, sacando la envidia, el odio. Y no es que todo lo haga Dios, también tú tienes que poner de tu parte, porque Dios te creó con un libre albedrío de que tú puedas escoger lo bueno y lo malo. Cuando tú te acercas a Dios y tú ves que de repente muchas cosas te salen mal y que todo está en tu contra, es porque hay una corrección de parte de Dios. El padre que ama corrige a su hijo desde pequeño. Es como un arbolito, cuando un arbolito empieza a crecer y ves que el arbolito se empieza a desviar, tú le tienes que poner un palito para que el arbolito vuelva a crecer derecho. De la misma forma se corrige a un hijo y de la misma forma Dios te va a corregir. Cuando Dios vea que tú entraste al camino, pero te estás desviando por ahí, Dios va a tener que usar el palito. No, hijo, eso no lo hagas. Y te van a pasar situaciones dolorosas, sí. Y muchas veces puedes llegar a quejarte contra Dios y decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y a la hermana no le pasa. ¿Por qué ahora que vengo a tus caminos, por qué ahora que te sirvo me está pasando esto? Vivo endeudada, antes no vivía endeudada. Tengo problemas en casa, antes no tenía problemas en casa. ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces culpamos a Dios, le echamos la culpa a Dios sin saber que así como tú amas a tu hijo y lo corriges si hace algo malo, Dios te va a corregir a ti si ve que sigues andando en ese camino que antes andabas. Tal vez ya no haces las cosas que antes hacías, pero hay malos hábitos con los cuales tú has venido cargando de tu pasado. Y esos malos hábitos, Dios tiene que cambiarlo. ¿Cómo lo va a cambiar? A través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través del dolor, del desierto, cuando tú sientas que Dios no te escucha. Cuando tú sientas que tu familia se levanta, Dios te está corrigiendo. Porque es ahí cuando tú lloras, entras en tu cuarto y le dices: Señor, esto me está pasando. Y Dios ahí corrigiéndote, enseñándote algo. Si te pasan cosas malas y tú nunca aprendes una lección, entonces tu corrección va a durar más tiempo. Pero si te pasa algo malo y tú tienes activado los 5 sentidos y dices: esto me está pasando porque hice esto. Esto me está pasando como consecuencia de esto. O simplemente dices, no sé, te metiste en un lío por ser sincero o por decir una mentira. Te metiste en un problema por decir una mentira. Entonces, y tú vas y lloras y Dios enseñándote, el Espíritu Santo recordándote.
Te metiste en este lío porque dijiste esta mentira. Te metiste en este lío porque te dejaste sobornar. Te metiste en este lío porque fuiste otra vez a esa discoteca del cual Dios ya te sacó. Te metiste en este lío porque hay malos hábitos que aún tienen que ser cambiados. La palabra de Dios dice que Dios desea que tú llegues a la estatura de Cristo. A la estatura. Y para llegar a la estatura de Cristo vas a tener que atravesar muchas situaciones dolorosas y difíciles donde Dios te va a corregir y te va a disciplinar. Ten por seguro que Dios te va a disciplinar, pero no porque sea un mal padre. Te va a disciplinar y te va a corregir porque te ama. Porque te ama. Nadie puede ir al cielo con una dosis de pecado. No puedes, al cielo no puede entrar pecado. Entonces, en esta tierra estamos preparándonos en la academia de Dios. En esta tierra te estás preparando en la academia de guerreros, en la academia de Dios, donde Dios va a ir sacando aquello que no le agrada. Y cuando va a sacar aquello que no te agrada, a ti te va a doler. Y te tiene que doler. Porque si no, a veces no aprendemos las lecciones que Dios nos da. Entonces, sigamos en Hebreos 12, dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y tú al soportar la disciplina, la corrección de Dios, recuerda que Dios te trata como a su propio hijo. Porque si tú no tienes una corrección, una disciplina, significa que no estás siendo tomado en cuenta por Dios como hijo. Porque el padre que ama corrige a su hijo. Y el padre Yahweh que te ama te va a tener que corregir porque te ama. Entonces, la culpa, la queja, las excusas son características de una persona que es totalmente indisciplinada y por ende necesita la corrección de Dios. Si tú continuamente estás culpando a tu esposa, a tu esposo, a tu hermana, a algún familiar por algo que te pasó, estás culpando continuamente a Dios, ten por seguro que Dios te va a disciplinar. Si tú continuamente te estás quejando por algo y le estás diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a ella? ¿Por qué no le pasa a esa hermanita? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué justo ahora que vengo a tus caminos me pasa esto a mí? Si continuamente te estás quejando, ten por seguro que Dios te va a disciplinar, porque así no puedes entrar al cielo. Si tú continuamente estás poniendo excusas para acercarte a Dios, continuamente estás poniendo excusas para ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia porque me pasó esto, ya no quiero ir a la iglesia porque mi gatito se murió, no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar ropa, tengo que hacer esto, y excusas. No puedes ir al cielo con excusas. Dios necesita disciplinarte, Dios necesita corregirte y te va a hacer pasar situaciones difíciles. No te sorprendas. Y no porque sea malo, porque es una muestra de su amor. Significa que Dios te está tomando en cuenta. Siéntete afortunado cuando eres disciplinado, corregido por Dios, porque te está tomando en cuenta para el cielo. Entonces, el carácter tuyo tiene que ser parecido al carácter de Cristo. Que tú puedas tener amor por los perdidos, aunque no te dé pena abrazar a un borracho cuando lo veas llorando y le digas Dios te ama, Dios te puede cambiar. Que no te dé pena abrazar al homosexual, a la lesbiana, cuando esté llorando y necesite a Dios y tú le lleves una palabra y le digas Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar. Que no te dé vergüenza salir a predicar su palabra, esa palabra que cambia y transforma vidas. Así que cuando eres disciplinado, muchas veces eres disciplinado porque no tienes tus prioridades muy claras. Y nuestras prioridades, primero es Dios, segundo tu familia, tercero la iglesia, luego lo demás. Tú tienes que tener claro tus prioridades. Primero es Dios. Pase lo que pase, duela a quien le duela, por encima de tu esposo, por encima de tu hijo, por encima de tu mamá, por encima de ti mismo. Primero tiene que ser Dios y nunca le puedes poner excusas a Él. Si tú amas a Dios, siempre tú vas a tener deseos de conocerlo. Y a medida que vas leyendo la Biblia, vas conociéndolo más. Si tú amas a Dios, vas a tener deseos de hablar con Él a través de la oración. Y a medida que vas orando, vas creando un vínculo fuerte entre tú y el Padre. Entonces, cuando no tienes prioridades claras, cuando para ti cualquier cosa es más importante que Dios,
ten por seguro que Dios te va a disciplinar hasta que aprendas a poner a Dios en primer lugar y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, en amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la Biblia. Ahora, cuando tienes malos hábitos, ten por seguro que Dios te va a disciplinar. Cuando prefieres dormir en vez de leer la Biblia. Cuando prefieres estar pegada al TikTok, al Facebook, cualquier otra plataforma virtual en vez de orar, Dios te va a disciplinar. Cuando prefieres estar pegada a una serie en vez de leer la Biblia, en vez de orar, en vez de ir a la casa de Dios, Dios te va a disciplinar. Ten por seguro, Dios te va a corregir porque te ama, porque esos malos hábitos hay que cambiarlos. Ese chip con el que tú viniste de tu pasado, Dios lo tiene que cambiar. Y renovaos vuestra mente, renueva tu mente. Lo que tú piensas, eso eres. Y ese chip Dios lo tiene que cambiar. Esos malos hábitos, Dios lo tiene que cambiar. ¿A través de qué? A través del dolor, a través de una enfermedad, a través de una prueba, a través de una escasez, a través de algo que tú más amas. Dios lo va a tener que tocar para que tú puedas cambiar y rendirte a los pies de Cristo y decirle, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Entonces, una persona que no tiene una relación estable con Dios es una persona indisciplinada, por ende, necesita ser disciplinada y corregida por Dios. Porque tu relación con Dios tiene que ser inquebrantable. Inquebrantable. Buscar a Dios todo el tiempo. Una característica de una persona indisciplinada también es cuando hay personas que les cuesta decir no. Les cuesta. Hacen de todo por quedar bien con el jefe. Se convirtieron a Cristo, pero siguen practicando de las cosas que sus compañeros hacen. No, yo ya no tomo con ellos, pero me voy a una fiesta con ellos para acompañarlos. Yo voy a brindar con mi agua y me estoy contaminando en medio de ese ambiente. Entonces, si tú todavía no has aprendido a decir no y te cuesta decir no, eso es un sinónimo de falta de carácter. Ten por seguro que Dios te va a corregir, porque tienes que aprender a decir no. No al pecado, no a las cosas que te contaminan, no a lo tóxico y dañino en tu vida. Tienes que aprender a decir no. Y Dios te va a corregir hasta que aprendas a decir no. Te van a pasar situaciones donde tú no vas a tener, en algún momento Dios te va a llevar al límite y vas a tener que aprender a decir no, a la buena o a la mala. Muchas veces tu proceso depende de ti mismo. Si tú te dejas procesar y aprendes rápido lo que Dios te quiere enseñar y por qué te está corrigiendo, por qué te está disciplinando, entonces ese proceso que debía ser 10 años va a ser un año. Oh, santo Dios, gloria a Dios. Depende de ti cuánto quieres que tu proceso dure. Pero si tu proceso de corrección y disciplina, tú no te dejas tallar por el maestro, por el alfarero, ese proceso puede demorar más tiempo, puede demorar 10, 15 años. Hay mucha gente que viene a los caminos de Cristo y siguen siendo las mismas personas, peores todavía, como vinieron. Algunas áreas cambiaron, pero hay otras áreas que no se dejan moldear. Les pasa prueba, pero nunca aprenden las lecciones que Dios les quiere dar y nunca saben del por qué les está pasando eso. Simplemente dicen por qué, se quejan, culpan, murmuran, critican, juzgan. Y sientan como que sentaran a Jesús en un tribunal y le dicen, ¿por qué Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solamente dicen, ¿por qué? Y no le dicen, Señor, ¿para qué me estás enseñando? ¿Qué enseñanza quieres que yo saque de esto? Cada vez que me suceden cosas malas, yo le digo a mi Padre, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Aprendí a no quejarme. Y aprendí a decirle gracias en medio del dolor, en medio de la escasez. Gracias, Señor. En medio de la enfermedad. Gracias, Señor. Entonces aprendí a darle las gracias, cualquiera que sea mi situación. Menos queja, más gratitud. Menos queja, más gratitud. Y el proceso pasa así. Y Dios me dice, ahí viene otra prueba. Y lo paso así. Y me dice, ahí viene otra prueba. Que vengan más pruebas, Señor, que vengan más pruebas, porque si esto es para corregirme, si esto es para disciplinarme, si esto es para llegar a la estatura tuya, si esto es para tener tu carácter, gloria a Dios, que vengan más pruebas, Padre. Y lo recibo con gozo. Cuando tú sabes por qué Dios te disciplina y te corrige,
y tienes claro que lo hace porque te ama, que es una muestra de su amor, entonces las pruebas, las disciplinas, tú las vives con gozo y le sacas una enseñanza, lo que Dios te quiere enseñar, que lo que hacías antes ya no lo vuelvas a hacer. Entonces tienes que aprender a decir no y tienes que tener claras tus prioridades. Tienes que tener los objetivos claros, hacia dónde es tu meta. Tu meta tiene que ser llegar al cielo. No importa de barrender en el cielo, pero tu meta tiene que ser llegar al cielo. Aunque sea de limpiabaños, Señor, mi meta es llegar al cielo. Objetivos claros, que no permitas que el enemigo te desvíe tus objetivos. Objetivos claros. Yo voy a llegar al cielo, cueste lo que me cueste. Arrastrándome no importa, pero no miro atrás ni para tomar aliento, Señor. El tiempo es valioso y aquellas personas disciplinadas saben que el tiempo es valioso y lo usan sabiamente. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, para reír, para leer, para meditar, para orar, para jugar. Hay tiempo para todo. Y si tú usas tu tiempo sabiamente, llenándote, comiendo la palabra de Dios y dices, esta palabra, Señor, es más dulce que la miel y yo me la voy a comer, Señor. Entonces eres una persona disciplinada. Pero si no lo haces, ten por seguro que Dios te va a disciplinar. Si tu prioridad no es Dios, amas a Dios, pero si tu prioridad no es Dios, entonces Dios te va a tener que disciplinar. ¿Y cómo sabes si tu prioridad es Dios? Aunque tú digas, mi prioridad es Dios, yo amo a Dios, pero ¿cuándo te vas a dar cuenta? ¿En qué pasas más tiempo? ¿En qué pasas más tiempo? En lo que tú pasas más tiempo, esa es tu prioridad. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si Dios no es tu prioridad, ten por seguro que Dios te va a corregir, te va a disciplinar. Así que Dios te disciplina porque te ama. Dios te disciplina porque quiere que crezcas. Dios te disciplina porque quiere que madures en la fe, que ya no seas un bebé espiritual solamente tomando leche. Dios quiere enseñarte cosas más profundas, pero la comida sólida, la carnecita, no se la va a dar a un bebé. Dios quiere darte carnecita, cosas profundas, grandes y ocultas que tú no conoces. Te la va a dar cuando en la medida que tú vayas creciendo y madurando. Y por eso te pasan pruebas, por eso te pasan situaciones difíciles que tú no lo entiendes, pero ahora ya sabes que es una corrección, una disciplina de parte de Dios. Dios quiere que tu fe sea genuina, por eso te corrige, por eso te disciplina, porque hay dos tipos de fe, una fe genuina y una fe fingida, y ambos dicen tener fe. Ese es otro tema para otro video. Dios te corrige y te disciplina para que estés en el camino correcto y no te desvíes. Y si te desvías, va a tener que usar la varita para encaminarte al camino correcto. Déjame en los comentarios si en algún momento de tu vida has sentido que Dios te ha corregido o si ahora, en este mismo instante, estás sintiendo la corrección de Dios. Escribe ahí en comentarios para edificarnos juntos y seguir adelante. Continuamos en Hebreo 12, dice, pues nuestros padres, 12:10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Así como tus padres terrenales te disciplinaron y cuando te disciplinaron, tú aceptaste la disciplina porque eran tus padres, tú no podías contestarles. De la misma manera nosotros tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Pero dice que la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. La disciplina de Dios siempre va a ser buena para ti, a fin de que participes de su santidad. ¿Por qué te disciplina Dios? Aparte de todo lo que ya te dije, te disciplina también para que tú seas partícipe de su santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. En el pecado, no, en el cielo, perdón, no va a entrar pecado. No va a entrar una dosis de pecado. Aquí en la tierra te estás preparando, nos estamos preparando para ir al cielo. Aquí en la tierra. Así que Dios te disciplina para que seas partícipe de su santidad. Y si wow, esto es algo profundo. Y si lo vemos así como algo tan profundo, yo soy corregida y disciplinada para ser partícipe de la santidad de Dios. Señor, que venga más correcciones para hasta llegar a la estatura tuya. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Cuando tú corriges, disciplinas a tu hijo, tú le castigas por algo malo que hizo, tu hijo no lo recibe con gozo. Al contrario, se pone a llorar. Y de la misma forma, cada vez que vamos a ser disciplinados, corregidos por Dios,
eso no va a causar alegría en nuestras vidas. Debería causar alegría porque somos tomados en cuenta, porque es una muestra del amor de Cristo, pero muchas veces no es así, sino que nos echamos a llorar, culpamos a todo el mundo, no queremos ir a la iglesia, no queremos saber nada de Dios y eso hacemos. Y la Biblia dice aquí, ¿no? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, es dolorosa. Tus procesos pueden ser dolorosos ahora porque no lo entiendes, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. En este momento, si estás siendo disciplinado, déjame en comentarios si estás recibiendo disciplina de Dios, qué tipo de disciplina. Si estás siendo corregido por Dios, ahora no lo entiendes y es dolorosa para ti, pero dice que luego lo vas a entender porque te vas a dar cuenta que esto va a producir en ti una vida recta, una vida íntegra, una vida que Dios desea para que juntos podamos ir al cielo. Y dice una vida recta para los que han sido entrenadas por ellas. Tú eres entrenado por Dios a través de la disciplina y la corrección para ir al cielo. Así que ninguna disciplina debería ser sinónimo de dolor. Ahora que ya sabes del por qué Dios te corrige y te disciplina, recibe la disciplina con gozo. Dile, Señor, si estoy recibiendo esta disciplina, ya sea en lo financiero, en lo económico, en el empleo, de repente me despidieron del trabajo, perdí mis empresas, perdí mucho dinero, me vino enfermedad, me vinieron un montón de cosas, así como Job fue probado. Y a veces Dios tiene que usar al mismo enemigo para probar tu vida, como lo hizo con Job. El diablo le pidió permiso para probarlo y Dios lo tuvo que probar para ver si su fe era genuina, si amaba a Dios por lo que le daba o amaba a Dios porque lo amaba. Entonces, de la misma manera, muchas veces Dios le va a tener que dar autorización al enemigo para probar tu vida, para sacar lo mejor de ti. Hoy tienes que ser mejor de lo que fuiste ayer y mañana ser mejor de lo que eres hoy día y cada día ser mejores hasta llegar a la estatura de Cristo. Así que estamos en un entrenamiento constante. Estás en un entrenamiento constante. Ve la disciplina y la reprensión del Señor y la corrección del Señor como una muestra de su amor.